Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe 5518-7760. Saludos con mucho afecto, ingeniero, al colega Antonio Mejía en la coordinación y principalmente a nuestra querida audiencia. Y la audiencia que reside en la Cuauhtémoc, en la Tabacalera, caramba, cómo les han hecho daño. Más adelante estamos preparando un reportaje acerca de las grandes edificaciones, las torres que están aquí, pero vamos primero a fundamentarlo y después ya lo presentaremos a consideración de ustedes para su desarrollo. 12:02. El presidente López Obrador garantizó a los trabajadores del Poder Judicial sus prestaciones y otros derechos laborales no serán afectados por la extinción de los fideicomisos, y así lo expuso el presidente en su mañanera. Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra, y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Tajante el Ejecutivo Federal. Y ahora que el Senado de la República va a discutir, aprobar o desechar las iniciativas para la desaparición de los fideicomisos en la colegisladora, es una oportunidad para que haya parlamento abierto y se discuta. Lo que sí es que el Poder Judicial es demasiado corrupto, sus integrantes no responden a la expectativa de los afectados, y ahí les pongo como ejemplo los hechos registrados en la cooperativa de una refresquera hace unos años, cuando el Poder Judicial resolvió regresar a sus antiguos propietarios el terreno donde se ubicaba esa refresquera, que independientemente del daño que hace a la salud, era una cooperativa, y las cooperativas en México son emblemáticas. Ofreció abrir la investigación en contra de Omar Trejo, exfiscal del caso Ayotzinapa. El presidente lo evalúa y así lo expuso. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense eso. Y pues, como comprenderán, no es casual. Pues entre todos ellos. No, estamos investigando, pero sin duda hubo protección. Palabras del Ejecutivo respondiendo a los colegas de la mañanera. Participó Daniel Robles, un joven activista en discapacidad, y pidió al presidente apoyo para crear una estancia especializada para discapacitados y también la creación de un programa para fabricar sillas de ruedas especiales. Las palabras de Daniel Robles Aro. Propuse que en los libros de texto gratuito se incluyera información sobre tableros de comunicación alternativa y aumentativa, que es un método de comunicación para que las personas que tenemos problemas para hablar podamos expresarnos. Importantísimo como el braille para las personas con discapacidad visual o la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva, pero muy poco conocido en nuestro país. A raíz de su instrucción, fui recibido personalmente por la titular de la SEP, Leticia Ramírez. Son las 12:04. Familiares y amigos de Orión Hernández, mexicano secuestrado por el grupo Hamas, exigen a Israel detener los ataques armados contra la Franja de Gaza para negociar la libertad de los rehenes de la organización paramilitar islamista. El colectivo de amigos se manifestó por la liberación de Orión y subió a plataforma change.org la solicitud, que al momento cuenta con 569 firmas. Los diputados federales afines a Marcelo Ebrard informaron que la Secretaría de Hacienda está dispuesta a modificar la propuesta de impuesto al ahorro bancario de 1.48 de retención del ISR que se promueve en la Ley de Ingresos para Ahorradores.
aceptó analizar su propuesta para regresar el esquema anterior al 15%. Se destacó que la iniciativa es en favor de los ciudadanos, quienes padecieron estragos económicos tras la pandemia del COVID-19. Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial proponen un paro nacional antes que en el Senado de la República se resuelva el dictamen aprobado en la Cámara de los Diputados, que elimina 13 de 14 fideicomisos. Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional Renovación al Servicio de los Trabajadores de la Procuraduría de Justicia, de Justicia, explicó que será la Asamblea la que tome, o del Poder Judicial, mejor dicho. Esto es el sindicato al servicio de los trabajadores del Poder Judicial, que la Asamblea será la que tome la decisión de paro a manera de presión. Y los diputados aprobaron en lo general un nuevo fideicomiso turístico a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La propuesta del Ejecutivo es destinar la recaudación por el ingreso de visitantes extranjeros con fines turísticos al fideicomiso de la empresa Tren Maya, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Pleno del Senado de la República aprobó y envió al Ejecutivo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Armada de México, que otorga mayores atribuciones a la Marina para desarrollar, vigilar, conservar, vigilar y proteger las instalaciones prioritarias del país, como el llamado Corredor Interoceánico de Tehuantepec. Desde luego, la colegisladora aprobó diversas reformas a la legislación laboral y de seguridad social para reconocer el derecho de los trabajadores independientes para afiliarse voluntariamente al IMSS y tener acceso a la cobertura completa contemplada actualmente para el régimen obligatorio. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, este miércoles se publicó un decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal para que los delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años sean imprescriptibles. La senadora Lucía Mesa Guzmán reconoció recibir invitaciones de diversos partidos políticos que están en la mesa de evaluación y definición luego de ser eliminada por Morena de la contienda por la gubernatura de Morelos. Quedó fuera la senadora Lucía Mesa. Entonces, esto indica que Rabindranath Salazar será el abanderado de Morena a la titularidad del Palacio de Gobierno de Morelos. La población que sufrió algún tipo de discriminación entre 2.17 y 2.22 aumentó de 20.2 a 23.7, aproximadamente 1 de cada 4 mexicanos, lo que mostró una clara tendencia al alza. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación 2022, elaborada por el INEGI, el grupo más discriminado fue el de diversidad sexual y género, con 37.3%. La Guardia Nacional rescató y auxilió a 395 migrantes, entre ellos 93 menores de edad, procedentes de Asia, África, América y el Caribe, en un plazo de 10 días en operativos realizados en Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí. Los empleados de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos denunciaron que desde hace 2 quincenas no les pagan sus salarios. Los trabajadores argumentaron que la medida forma parte de la venganza del fiscal Uriel por iniciar una carpeta de investigación en su contra. En el clima, el huracán Norma alcanzó ya la categoría 4, avanza hacia Sud California, donde se prevé impacte como tormenta tropical el fin de semana. Lo favorable de este evento de la naturaleza es que se recarga el manto freático. Claro que habrá que extremar precaución entre la población y aplicar los códigos de protección civil para evitar tragedias, como las registradas con la pérdida de una vida humana ahí en el estado de Jalisco, todo en el Pacífico. Debido a estas fuertes lluvias, el huracán Norma, hay riesgo que se incrementen los niveles de ríos y arroyos, como deslaves e inundaciones en Jalisco, Colima y Michoacán, Baja California Sur, Nayarit y Guerrero, entre otros. En la capital se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y con probabilidades de lluvias e intervalos de chubascos principalmente en el suroeste del Estado de México, los cuales estarán acompañados de descargas eléctricas. Cuidado a la población civil. Y en la megalópolis, al menos 154 colonias del municipio de Catepec
el más poblado del Estado de México, resultarán afectadas por el recorte anunciado por la Comisión Nacional del Agua en el suministro de agua potable proveniente del sistema Cutzamala. Hay un abasto del 90% de medicamentos en los hospitales de la Ciudad de México en promedio, así lo expresó la Secretaría de Salud local. Ella es Oliva López, al comparecer ante la Comisión de Salud del Congreso Capitalino. 90% de medicamentos cuentan con abasto en la capital. Después de ser cuestionada por la oposición, que expresó quejas de pacientes por desabasto, en particular de insulina para pacientes con diabetes. Frente al 2024, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, informó que solicitó licencia al Congreso local para buscar la jefatura de gobierno capitalina con el propósito de acabar con las desigualdades e inseguridad en la capital del país. El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertovinsky, consideró que es la mejor carta de su partido para competir en 2024 contra el PRI, PAN, PRD y Morena. Entre policías y ladrones, así lo dijo, entre policías y ladrones por la Ciudad de México, apuntó. El Servicio de Transporte de Pasajeros, el RTP capitalino, anunció que desde el 19 de octubre, es decir, hoy, ofrece el servicio de apoyo por el cierre de las estaciones de la línea 9 del sistema de transporte colectivo, que están cerradas con motivo de la renivelación. Elementos de seguridad ciudadana detuvieron a 3 integrantes del cartel de Tláhuac en posesión de armas de fuego y narcóticos. Esto ahí en la zona más puntual de Tláhuac. Se trata de Alberto, 46 años, Cintia Natalí, de 39, y Daniel, 25, arrestados en la calle Canal Acalote, Colonia Zacatenco, Alcaldía Tláhuac. Y los usuarios de la línea del metro fueron bajados a las vías para luego salir de las instalaciones debido a fallas presentadas en el servicio de acuerdo con el sistema de transporte colectivo. Los problemas en la línea A de La Paz se debe a la revisión de una catenaria. Lo que estaba también hoy saturadísimo era la línea azul, audiencia, alrededor de las 8:30 de la mañana. Imposible ingresar en Villa de Cortés, pero el problema ya se viene arrastrando desde el sur, desde Tasqueña, y lenta hasta las 10 de la mañana la circulación en los vagones. Los usuarios de la línea del metro, les decía, fueron bajados ahí en ese tramo de La Paz Pantitlán. Y la 5ª edición de la Feria de los Barrios del Centro Histórico fue inaugurada este miércoles en el Corredor Cultural Regina. Se trata de una feria gastronómica, cultural y de oficios antiguos en donde están representados establecimientos mercantiles de barrios históricos como La Lagunilla, La Merced, Tepito, Chino, Guerrero, San Juan, entre otros. En lo internacional, naciones europeas, principalmente Francia, recomiendan a sus ciudadanos no viajar a Líbano e Israel. Ello derivado del conflicto en la región, y tomaron precauciones para evitar eventos en su territorio. Egipto acordó reabrir su cruce fronterizo con la Franja de Gaza para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a los palestinos, dijo Estados Unidos, en momentos en que se agudiza la crisis en el estrecho, enclave, y estallan protestas contra Israel en todo Medio Oriente. 12:13, 5518-7760. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:16. Transmitimos para ustedes desde la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Este día, como ustedes lo saben, es importante porque en la aldea global se ubica el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Vía telefónica se encuentra sobre este tema la doctora Lía Vázquez Morales, quien es la jefa del Servicio de Cirugía Plástica y encargada del programa de reconstrucción mamaria del Hospital Rubén Leñero. Muchas gracias primero, doctora, por aceptar esta comunicación para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes a tu auditorio, y agradezco mucho el espacio en este programa
Recordando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, le preguntaríamos, doctora, al frente del Servicio de Cirugía Plástica y encargada del programa de reconstrucción mamaria del Rubén Leñero. Es conocido que este nosocomio ofrece, pregunto, de manera gratuita a las mujeres diagnosticadas, pero afortunadamente en proceso de recuperación o total, una forma de reconstrucción de la mamaria. Así es, Federico. Mira, en los últimos años se ha visto un aumento en el cáncer de mama en las mujeres en edad reproductiva y después de la edad reproductiva, y gracias a los avances en la medicina a nivel mundial, no solamente en México, la sobrevida de estas pacientes pues ha sido mayor. Y es por eso que nos presentamos cada vez más con pacientes que han sufrido cáncer de mama, que han sido mastectomizadas, es decir, que les han quitado un seno o los dos senos y que han sobrevivido a la enfermedad. Y es por eso, con la alta incidencia de este tipo de pacientes, que la Secretaría de Salud le da la importancia que se necesita para la atención integral de estas pacientes. Es decir, hay un programa, como tú dices, dentro del Hospital General el Dr. Rubén Leñero, que pertenece a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el cual nosotros realizamos la reconstrucción mamaria a toda paciente que haya sufrido una mastectomía, es decir, la resección o el retiro de una mama o de las dos mamas. Entre otras cosas, ¿a cuánto asciende, doctora, una media de cirugías de reconstrucción mamaria en lo que va de este 2023? Bueno, hasta terminando el mes de septiembre llevamos 77 mujeres reconstruidas, y para terminar el mes de octubre vamos a alcanzar la meta de 100 pacientes reconstruidas. Más o menos, ¿cuántas solicitudes se tienen programadas? Pero principalmente reiterarle a la audiencia que le escucha en Radio Cañón, doctora, que esto tiene un carácter de gratuito, no tienen que pagar las pacientes, es decir, me corrige, es una reconstrucción mamaria gratuita. Sí, así es una reconstrucción mamaria gratuita para mujeres de población abierta que vivan en la Ciudad de México. Es completamente gratuito. Esto hay que considerar porque muchas de ellas no se reconstruyen cuando no tienen seguridad social o que no tienen los recursos, precisamente por el costo en el cual el costo que tiene una reconstrucción mamaria. Las cirugías de reconstrucción mamaria la mayoría de las veces no se hace solamente en un evento quirúrgico, se hacen en 2 eventos quirúrgicos o incluso en algunas pacientes 3 eventos quirúrgicos. Entonces, entrar a quirófano 2 veces a pagarlos la clínica o el hospital en donde se operan, pagar los honorarios médicos, pues es a veces un inalcanzable para las pacientes. Y en el Hospital Rubén Leñero es completamente gratuito. Para cualquier mujer que haya sufrido cáncer de mama, puede acudir con nosotros para valorarla y ver su caso y ver en qué tipo de reconstrucción te podemos ofrecer. Para ser atendidas en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, estas mujeres, ¿qué pueden hacer y cómo pueden informarse de manera detallada? Pues bueno, lo principal ahorita, pues ya esta es una parte importante de la información. Otra, que si conocemos a cualquier mujer que haya sido mastectomizada, una prima, una hermana, nuestra mamá o cualquier mujer que sepan, la pueden enviar a cualquier centro de salud y pedir una referencia médica, una hoja de referencia al Hospital Rubén Leñero y llegar con nosotros de lunes a viernes en el turno matutino a pedir una cita para valoración. Si por alguna razón no pudieran ir al centro de salud, pueden acudir directamente al Hospital Rubén Leñero los días martes, ahí a la oficina de atención ciudadana o de referencia que está en la entrada del hospital, y ellos le asignan un día para que nosotros podamos valorarla. De lunes a viernes, en la mañana, de 7 a 2 de la tarde. Ahora, doctora, respecto a la técnica de reconstrucción empleada por los diferentes médicos, ¿cuál es esta? ¿Qué se toma del paciente? Y sobre todo cuando ya fuera uno o lamentablemente fueran los 2 senos, pero lo importante es que estén en proceso de recuperación, que mantengan esperanza de vida.
En esos casos, ¿qué nos puede resumir basado en su experiencia, doctora? La mayoría de las reconstrucciones mamarias se deben hacer con tejido autólogo, es decir, tejido o tejidos tomados de la propia paciente, músculo, grasa y piel de la propia paciente. Y esto depende de la valoración y del tamaño del seno contralateral para ver qué tanta cantidad de tejido vamos a tomar. Lo podemos tomar del abdomen, como si fuera una abdominoplastía. A lo mejor la abdominoplastía es más conocida por las pacientes. La parte inferior del abdomen, lo podemos tomar de los muslos, lo podemos tomar de la espalda con un músculo que se llama dorsal ancho, lo podemos tomar de los brazos e incluso de los glúteos podríamos tomar tejido. Si la paciente por algo no fuera candidata a solamente tomar tejido y con ese tejido reconstruir un volumen igual o similar a la mama contralateral, entonces es donde ocupamos materiales protésicos, que es como implantes de gel de silicón, como los que se ocupan cuando se hace un aumento mamario para cirugía estética. De ese tipo de implantes son los que ocupamos. Ahora, fíjese, doctora, que este gesto altruista de la autoridad puede contribuir en el corto plazo a recuperar la autoestima, porque lo hemos visto ya con actrices internacionales de la farándula, grandes figuras del mundo, que lamentablemente pasaron esta etapa, pero pues el Rubén Leñero entonces es una garantía de servicio de una cirugía plástica que se entiende así, para reconstruir senos. ¿En qué tiempo puede cubrirse eso y cómo es el proceso de recuperación de las pacientes cuando llegan a esa condición? Pero también preguntarle, doctora, las pacientes referidas, cuando son diagnosticadas, usted habrá y conocerá muchos casos. ¿Qué nos puede resumir? Sin duda alguna, por eso es que la Secretaría de Salud se fija en este tipo de pacientes, porque es importantísimo la reconstrucción de estas pacientes, la reconstrucción y la rehabilitación, porque se ha visto en muchos estudios internacionales y nacionales que después de una mastectomía la paciente se ve afectada en muchos de los círculos en los cuales se desenvuelven, laborales, sociales, familiares, emocionales, de todo. Y la reconstrucción hace que recupere muchas de las cosas que ella sintió perdida o que perdió durante el tratamiento del cáncer de mama. Es por eso que se ofrece este tipo de tratamientos, porque sí se ve afectado psicoemocionalmente y laboralmente, y poderlas rehabilitar las integra nuevamente a su vida laboral y a todo su ámbito en el cual ellas se desenvuelven. Y bueno, en cuanto a la otra pregunta que me dices, ¿en cuánto tiempo se pueden ver reconstruidas? Correcto. Depende de cada tipo de procedimiento. De entre 3 y 6 meses aproximadamente están totalmente reconstruidas y pueden empezar a hacer sus actividades normales después de 3 meses aproximadamente. Porque no es sencillo un trasplante, doctora, usted lo explicará mejor, 1000 veces mejor, pero me puedo imaginar que pues ahí hay venas, hay vasos, hay arterias. Es delicada la reconstrucción y de ello, ¿cuál es la recomendación cuando las pacientes llegan ahí a la sala de operación? No, bueno, todas las cirugías tienen un periodo de recuperación establecido, depende del procedimiento. Pero sí, después de cada evento quirúrgico, pues va a depender de entre 6 y 8 semanas la recuperación y de cada tipo de procedimiento. Pero no solamente eso, sino que después hay que ir a rehabilitación. Como te decía, es un servicio integral. Tenemos medicina interna, tenemos rehabilitación, tenemos psicología. Entonces, después de que se realice el primer procedimiento quirúrgico, te digo más o menos la rehabilitación completa o la recuperación completa de los pacientes es después de 3 meses. Finalmente, doctora Lía Vázquez Morales, al frente del Servicio de Cirugía Plástica y encargada del programa de reconstrucción mamaria del Hospital Rubén Leñero, ¿qué podría recomendar a las jóvenes en este Día Internacional, así como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y desde luego a quienes ya han requerido a este nosocomio participar en el programa de reconstrucción? Así es, hoy lo más importante del día de hoy es, estamos hablando de la reconstrucción, que es el paso final de una paciente que haya sufrido cáncer de mama, pero lo más importante que debemos recordar el día de hoy y aprender o concientizar en cada una de las mujeres es la autoexploración.
La autoexploración es la parte fundamental de poder detectar alguna anomalía en las mamas, hundimientos, pliegues, abultamientos, una bolita. Entonces, la autoexploración debe hacerse por lo menos una vez al mes. En las mujeres con edad reproductiva debe hacerse a partir del día 5, del 5 al día 10 del periodo menstrual, y en las mujeres que ya no tengan una vida, es decir, en un periodo fértil, se debe hacer por lo menos una vez al mes en el mismo día del mes, del calendario del mes, es decir, tomar los días primeros, o el día 10, o el día 30 de cada mes y hacer una autoexploración para poder detectar cualquier anomalía en las mamas de cualquier mujer. Y bueno, y enseñarles a nuestras mamás, si no lo saben hacer, enseñarlos, o a nuestras hijas, si es que no lo saben hacer, a pesar de que no estén en edad fértil, desde pequeñas enseñarles que ese tipo de autoexploración se debe de hacer. Muchas gracias, doctora Lía Vázquez Morales, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante. Nos da mucho gusto poder informar a la audiencia, a las jóvenes, a las señoras, de este proceso de reconstrucción mamaria gratis en el Hospital Rubén Leñero. Buenas tardes, doctora. Ojalá nos permita seguir requiriéndole con información ad hoc. Al contrario, agradezco mucho a ustedes y también agradecer a nuestra Secretaría de Salud. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Son las 12:28. Regresamos con más información, no sin antes de dejar de denunciar lo que tomamos ayer en la Azcapotzalco. Y le pregunto al Sindicato de los Trabajadores del Gobierno de la Capital si en su sección 1 forza a los conductores de los camiones recolectores. Lo vivimos en carne propia y los amigos nos vuelven a insistir a través del WhatsApp. Esta es la llamada de doña Hilda García Hernández de esta alcaldía Chintolola. Dice, el conductor del camión se llama Israel Becerra y es quien se niega a recibirle su basura a los vecinos de la colonia Porvenir en Las Azcapotzalco. 12:29. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Un tema que no pasa inadvertido es la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, conocida en el 92, la Ley de Aguas Nacionales, y hay una discusión a propósito de sus reformas y modificaciones, porque el agua en el país es desde hace varios años, desde que se promulgó esa Ley de Aguas Nacionales en 1992, es un tema de seguridad nacional. Por ello, vía telefónica, estamos enlazados con el senador don Gilberto Herrera Ruiz, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Le agradezco, senador, enormemente tome usted la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico. Un placer y un honor estar con ustedes. Senador, respecto a la ley conocida en el 92, esto fue, me parece que en diciembre del 92, se publicó en el Diario de la Federación la Ley de Aguas Nacionales, pero desde entonces no se registran modificaciones sustanciales a esta ley, que implica la supervivencia de México, porque los mantos se están en una etapa, en un periodo difícil. La Ciudad de México es el ejemplo más claro de lo que está ocurriendo en una mala administración de las aguas, y por lo tanto se requería una nueva legislación que nos explicará, senador, y le escuchamos en este momento. Mira, igualmente en tiempos del presidente Vicente Fox se abre también igualmente algunas modificaciones a otros artículos donde de alguna manera se da cabida a la inversión privada para el manejo del agua. Y en el 2011, finalmente en 2012, el artículo 4 constitucional se modifica para hacer del agua un derecho humano, y por lo tanto ahí hay una obligación de modificar esta ley general de aguas, o sea, la ley secundaria, para que esté acorde a qué significa lo que es el derecho humano al agua. Y tú sabes que un derecho humano se contrapone mucho con los negocios, y ese es el gran problema que estamos teniendo, ¿sí? Y por lo tanto la urgencia de cambiar esta ley. Un tema básico: si el agua es un derecho humano, significa que no te la pueden cortar por falta de pago. Te la podrían restringir, pero nunca cortar.
Y siendo un negocio, pues si no pagas, yo no te doy el servicio. Y es donde ahí empiezan a haber estas contraposiciones que hay que aclarar en la ley secundaria, que es la Ley General de Aguas. Para ese caso, nada más por ponerte un caso específico en ese sentido, ver en el sentido de negocio versus derecho humano, y que urge entonces poner acuerdos a ello. Y esos son los grandes temas. Ha habido ya conflictos importantes por este tema. En un derecho humano el Estado está obligado a proporcionarla, y de acuerdo a los estándares internacionales significaría 50 litros al menos por agua diarios de agua potable a cada persona. Y hay miles de comunidades, miles de espacios y de población en el país que no se les cumple este derecho. Y entonces ese es también otro tema, porque siendo lo hago un negocio, pues donde invierten los privados, pues donde sea negocio, fraccionamientos, ciudades grandes, y no en los lugares alejados y apartados. Como usted sabe, senador, fíjese nada más lo que es contradictorio. Revisando un documento del Congreso Capitalino, el sector agropecuario emplea el 70% del agua en México y 15% del líquido es explotado por grandes empresas que incluso, senador, llegan a exportar el vital líquido subsidiado por el gobierno mexicano a Estados Unidos para sus productos agrícolas. Así de paradójico está la actual legislación, senador. Así es, pues simplemente ponle ya precio a una botellita de agua, ¿sí? Una botellita de agua, 1 metro cúbico, si tú tienes una concesión, pues podrías pagar máximo $1 por ese metro cúbico con agua, ¿sí? Y tú la embotellas y la pones en una botella de 1 litro, y si divides 1 metro cúbico, son 1000 litros entre el peso, ¿sí? Pues te da menos, casi 1 centavo el litro, y no la venden pues a 12 pesos. ¿Qué negocio en el mundo te da esa rentabilidad? Y ese es uno de los grandes temas. O sea, ¿quién domina el mercado del agua embotellada en el país? 3 transnacionales, y es un mercado de 18 a 20 mil millones de pesos anuales. No te hablo de refrescos, no te hablo de cerveza, solamente el agua purificada embotellada. Tú ya pusiste también en la mesa por qué vienen a invertir aquí a México pues las grandes cerveceras, o por qué somos uno de los principales países exportadores de cerveza, porque aquí el agua en un tema social antiguo que era para nuestros agricultores, pues se pone a un costo mínimo, en donde después esa concesión, y eso se permitió en años anteriores, yo privado la puedo comprársela a un ejidatario, un campesino, y ponerme a embotellar agua o embotellar o producir cerveza y demás. Entonces, estados pobrísimos en agua como Zacatecas, ahí están cerveceras en donde tiene una gran prioridad para el agua y la población carente de la misma. Ojalá que esta nueva legislación, senador, anteponga el bien común a la utilidad de empresas y consorcios privados, porque no se sabe, senador, ojalá nos pueda explicar cuánto volumen de agua se puede concesionar a un actor privado. Y luego, cuando hay una crisis hídrica como la que vive el Valle de México o Zacatecas, entre otras entidades, el Estado tiene que pedirle a las empresas a las que está concesionado el vital líquido su autorización para brindar más agua en la temporada de sequía del estiaje. Sí, así fue Nuevo León. En Monterrey, del total de agua concesionado, el 66, casi 70% de esa agua estaba en empresarios, y el resto era para la población, el 10% nada más. O el otro era pues cuestión agrícola, etcétera. Entonces, ese es el gran tema. O sea, el agua, hay disponibilidad, pero está mal distribuida. ¿Sí? Los grandes empresarios han acumulado, porque además el agua es un gran negocio. Tú sabes que en Estados Unidos ya está en la bolsa también lo han bursatilizado pues el tema del agua. Pues hay quien invierte en esos temas, y si México se permite, pues aquí le invierten sabiendo que eso se va a poder vender, va a tener una rentabilidad, y ese es el gran tema. ¿Qué estamos poniendo en la ley en ese sentido? La primera prioridad la va a tener la población, ¿sí? O sea, en todo espacio, todo cuenca que haya en este país, ¿qué agua tenemos disponible? Bueno, primero se abastece a toda la población
con un mínimo de 50 litros diarios de agua por persona. Una vez repartida esa cantidad de agua, el siguiente punto va a ser el derecho humano a la alimentación, y por lo tanto son los campesinos, ¿sí? Entonces, ¿cuánta agua hay de ejidatarios y demás campesinos que tenemos en nuestro territorio, en nuestra cuenca, el territorio de la cuenca? Y entonces ahora sí, ¿cuánta agua me sobra? Tercer nivel de prioridad a repartir después de esos dos va a ser el tema del medio ambiente. O sea, ¿cuánta agua se necesita para recargar los mantos freáticos? ¿Cuánta agua para mantener la estabilidad ambiental de la cuenca? Y se reserva esa cantidad de agua. Y entonces ya viene en cuarto lugar así la industria, ¿sí? De tal manera que habrá lugares en donde no va a ser posible que una industria con alto consumo de agua, una cervecera no se puede instalar ahí. Se pasó de alguna manera, y tú lo sabes, con esta empresa que se iba a instalar en Baja California Norte. Tuvo que haber una intervención presidencial para decirle no. Y pues como es negocio, tomamos el agua, pues de ahí se fue a Veracruz, no fue que se perdiera la inversión. O sea, ellos saben que el agua la estamos malbaratando en México, estamos como en tiempos del petróleo, en tiempos de Porfirio Díaz, que también lo regalamos a las empresas extranjeras, y como es tú, se lo llevan para afuera en ese gran negocio, y que sí tenemos que ver. Entonces, después de la industria, que ya cuenta agua, queda la industria minera, y sería el último rango de prioridad en la cuestión del agua, y así está puesto en la ley. Ya el día miércoles en comisión ya se puso la ley a opinión de todos los demás partidos. Hay un consenso por parte de Morena en esta nueva alternativa que algunos puntos estoy poniendo en la mesa, y ya para discusión para las demás bancadas del Partido Acción Nacional, PRI, MC y los demás, para ya empezar la discusión y votarla en comisiones para después subir al pleno a lo mismo. Entonces ya en la recta final, en este periodo ordinario, se aprobará la nueva ley de agua, senador. Tal vez no en este periodo ordinario, porque pues queremos escuchar a todas las partes. Acuérdate que este es un negocio, ya nada más te dije el del agua purificada, embotellada, pero si sumas cerveza, refrescos, papeleras como Kimberly Clark, de Claudia X González, Alpura y demás, se vuelve un monstruo económico que bueno, habrá que escuchar sus posicionamientos, escucharlos claramente, pero nosotros ya tenemos una definición muy clara, y si tiene alguna razón podríamos modificar. Si no, seguiremos adelante en esa prioridad, que primero lo gente, sí, y después lo que siga en ese sentido. O sea, no podemos tener, como en Zacatecas u otros ejemplos, incluso Querétaro, ¿sí?, espacios en donde la industria concentra una gran cantidad de agua, y comunidades y poblaciones con un limitante, donde les llega una pipa cada 2 semanas, una vez al mes, o que están entubados, de todos modos nada más 2 veces a la semana les hacen llegar el agua. Pues ese es la gran problema, que hay un país en donde el norte nuestro, que es la mayor zona geográfica y semiárida, somos pobres en agua, y que hay que cuidarla y administrarla perfectamente. Veía el total de agua que se requiere para producción de una papa, senador, basado en un estudio también del Congreso Capitalino. Una manzana, fíjese, para una papa 25 litros, una manzana 70 litros, una naranja 50 litros, una copa de vino 120 litros, y finalmente dice esto, senador, de acuerdo con los investigadores Gómez Arias y Moctezuma, entre el 95 y 2020 la Conagua emitió 514,684 títulos y permisos de aguas nacionales, aunque solo 6,247 son concesiones para extraer 1 millón de metros cúbicos por cada uno. Y lo curioso es que las grandes empresas del sector agropecuario pues se les subsidia y no pagan lo que deben por el vital líquido. Así es. Y bueno, qué bueno que hablas de montos. O sea, a veces la gente no sabe lo que es 1 millón de metros cúbicos, ¿sí? Nada más hay que ver el recibo de agua de cada casa, y si tú pagas a 20 pesos el metro cúbico, pues ya ponle 1 millón, ya estás dándole 20 millones de pesos, ¿sí?, anuales de ingresos libres casi de eso, porque digo, muy poco se paga por ese metro cúbico la Conagua, viendo que es un tema social y un tema fundamental el agua. Sin embargo, la gente lucra en ese sentido. Tú puedes ver de repente en los periódicos cómo la gente empieza, tengo una concesión de tanto y la pongo a la venta. Eso es lo que no debemos de empezar a hacer,
porque entonces hay grandes acaparadores de agua y una población que no tiene recurso económico carente del mismo. Muchas gracias, senador, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante. Buenas tardes para usted y que esta legislación que sea premiante y obedezca al interés de la seguridad nacional del país. Es lo que les pedimos a ustedes, nuestros representantes populares. Así será, y sí, nosotros como Morena impulsaremos que salga en este periodo, pero no pasará de 2 periodos que esto tendrá que salir. Sí estamos viendo a las demás bancadas que quieren atrasar, que quieren discutir, lo haremos en ese sentido, pero acelerando el proceso lo más que se pueda para tener una ley de aguas generales lo antes posible y que se vea que el agua es un derecho y no un negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Por favor, permanezca en la línea telefónica. Vamos a un corte, son las 12:45. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:47. En temas del país y el sureste, estamos enlazados con don José Pepe Tiburón Urbina, buzo de cuevas y miembro de Sálvame del Tren. Se están talando 10 millones de árboles por el Tren Maya. Se denunció un ecocidio en el tramo 5 de esta infraestructura y luego del cambio del trazo en la selva. Y vamos a escuchar la versión de don José Urbina, mejor conocido como Pepe Tiburón. Muchas gracias por aceptar esta comunicación, don Pepe. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, con mucho gusto. Nomás te tengo que hacer una pequeña corrección. Adelante, de cómo por favor. Están manejando los datos. Hablamos de 10 millones de árboles, pero no es en el Tren Maya. Son 10 millones de árboles estimados en el tramo 5. Solo en el tramo 5. El ecocidio de esta obra es magno desde muchos ángulos. Y en cuanto a los árboles, hemos hecho cálculos donde, por ejemplo, en el tramo 5 tiene 125 kilómetros de largo. El ancho del tramo no es de 20 metros, como de repente dice gente. El ancho del tramo va de 60 a 90 metros en el mayor de los casos. Y si tú multiplicas esto y lo conviertes en hectáreas, calculamos, y esto tiene que ser un cálculo con muestreo a un lado de donde está el tren, porque cuando empezaron a cortar árboles, como no había manifestación de impacto ambiental, no hicieron ningún cálculo de esto. Entonces, con un muestreo que se hizo en 5 puntos a lo largo del tramo 5, se concluyó que había alrededor de 8,000 árboles por hectárea. Esto nos da que solamente en el tramo 5 hay más de 8 millones de árboles arrasados. Pero si a esto le sumas la gran cantidad de caminos que tuvieron que hacer perpendiculares a la carretera para llegar hasta el tramo, más todas las ascaveras, porque tuvieron que arrasar con selva para obtener el material petro con el que se hace el terraplén, calculamos que ya están en 10 millones de árboles solamente en el tramo 5. El tramo 6 tiene 250 kilómetros, si no me equivoco, y el tramo 7 tiene 287. O sea que este número de 10 millones de árboles es conservador. Estamos hablando del orden de los 30 o 40 millones de árboles que van a ser destruidos por este proyecto solamente en los tramos 5, 6 y 7. Y quisiera preguntarle, en esta parte selvática resalta la caoba, o me corrige, y si es así, ¿qué ocurrió con toda esa madera que fue talada, esos árboles que fueron talados, y la madera, ¿a dónde se fue? Por favor, si hay alguna información, porque la audiencia nos ha pedido, don José Urbina, Pepe Tiburón, información sobre el particular. Es trágico desde el ángulo que lo veas también esto, porque en la zona del tramo 5, en esta selva, sí es verdad, hay caobas, hay salam, hay chechén, hay chico zapote, maderas que se consideran preciosas. Sin embargo, el volumen que hay en esa zona no era suficiente para que se hiciera un negocio por parte, digamos, del tren, ¿no? de los funcionarios del tren. Lo que pasó es que cortaron muchos de esos árboles y se quedaron pudriéndose a un costado del camino. Muchos todavía hoy los puedes ver
pudriéndose a un costado de lo que hoy es el trazo del tren. Entonces, el tren, que arrastra mucho más que vagones, arrastra una gran cantidad de parásitos de esta destrucción, las constructoras o trabajadores fueron con sus motosierras a cortar esta madera y se la llevaron. En la zona, tenemos localizado un lugar en la zona de Tulum, donde convergen el tramo 5, 6 y el aeropuerto. Las constructoras, la gente que renta la maquinaria, empezó a acumular las maderas preciosas en ciertos sectores para subirlas después a transportes privados y llevárselas hasta donde sea, a Puerto Vallarta, a Monterrey, a diferentes lugares. Pero esto es un aprovechamiento parasitario de la destrucción del tren. Ya en los tramos 6 y 7, sobre todo en el 7, que es la zona de Calakmul, siempre ha existido el tráfico de las maderas y seguramente se han aprovechado de esto de una forma terrible. Y posiblemente solo como una hipótesis hasta el crimen organizado, don Pepe. Pues lo que pasa es que cuando el crimen organizado no tiene que estar directamente relacionado con los carteles de drogas. En el momento que estás haciendo algo ilegal y te organizas, eres crimen organizado. Entonces, esta gente que se dedica al tráfico de maderas, pues sí, son criminales. ¿Cuál es entonces la postura definitiva por parte de los ambientalistas? Porque usted sabe, don Pepe, México ha suscrito acuerdos internacionales con los órganos subsidiarios de Naciones Unidas, entre ellos el NUMA, que es el Programa para el Medio Ambiente, y podría plantearse una denuncia para que el gobierno mexicano sufriera una recomendación, por lo menos, o explicara qué hará para reforestar los árboles caídos por el trazo del Tren Maya. Mira, hemos levantado una gran cantidad de denuncias, se han emitido veredictos, hemos hablado con gente de la ONU, de la UNESCO. Al gobierno mexicano no le interesa ni la Agenda 2030, ni compromisos que tenga, son impunes a cualquier tipo de reclamo, no les interesa. O sea, no, nunca. Para ellos la regulamentación ambiental es un obstáculo. Es solamente eso. La única preocupación que tiene este proyecto en la Selva Maya en cuanto al medio ambiente es lo que se conoce como greenwashing. Es hacer publicidad que no tiene ningún tipo de respaldo con hechos, diciendo que el tren protege el medio ambiente. Es absurdo. Tenemos problemas, te lo comento hoy aprovechando que la noticia nos acaba de llegar. Dentro de esta manifestación de impacto ambiental espuria que Fonatur le presenta a Semarnat y que Semarnat acepta, dicen que no podían tocar ningún cenote. Está escrito por ellos mismos. Dentro de todo lo mal que está en esta manifestación, ellos mismos dicen que no podían. En el momento en que autorizan esto, se pusieron a perforar el acuífero y a rellenar cenotes. Se hizo una ampliación del amparo que yo presenté y de los amparos que presentó Demas y otros amparos que hubo, y se dijo, ¿sabes qué? Están rompiendo las mismas reglas que ellos pusieron. Por favor, hagan algo, que no tapen los cenotes. Y entonces Profepa, el juez le pidió a Profepa que fuera a presentarse a revisar, y Profepa se negó. Entonces el juez tuvo que mandar una petición a Profepa para que se presente, y esta petición fue apelada, y hoy nos enteramos que el juez dijo, bueno, es que yo en realidad no tengo pruebas de que se estén tapando cenotes. Y lo que sucede con esto es que las pruebas que nosotros le enviamos, que son videos con georreferencia, fotografías con antes y después de estos lugares, el mismo video que emitió Presidencia confesando que iban a perforar los acuíferos, que iban a pasar por encima de cenotes, se utilizó como una prueba. Si esto no es suficiente para que el juez pueda obligar a Profepa a protegernos, imagínate lo que podemos esperar de un organismo internacional al que el presidente no le hace ningún caso, que se burla de ellos. Entonces, no podemos lamentablemente depender de organismos internacionales. Hacemos todo lo posible por difundir esta noticia, por difundir lo que está pasando, porque esto es un ecocidio no a nivel de Quintana Roo, a nivel de México. Lo que está sucediendo es un ecocidio a nivel humano.
es patrimonio de la humanidad. La selva de Quintana Roo, la selva de la península de Yucatán, es patrimonio de la humanidad por la riqueza que esconde tanto de biodiversidad como de vestigios arqueológicos y paleontológicos. Están arrasando con patrimonio humano y no les importa, solamente les interesa el capital político y económico que saquen de este proyecto. Finalmente, agradeciendo su disposición de tomar la llamada a Radio Cañón, ¿no sería recomendable que se acercaran ustedes a los legítimos propietarios de esa selva, que son las comunidades, y que entiendo tienen ahí alguna vocación de tierra? Ellos dictaminan cuál es el empleo de sus tierras, si los han buscado, y qué les dicen los propietarios, los pueblos originales, qué les dicen sobre el trazo del Tren Maya. Lamentablemente este proyecto ha logrado dividir muchísimo al pueblo, mucho más de lo que estábamos, y hay gente dentro de estas comunidades que han accedido y han vendido sus tierras. Hay gente que cree verdaderamente que van a hacer dinero, y yo he estado invitado en consejos de comunidades donde hay gente que cree que va a poder trabajar para el tren, que les va a poder vender carbón. Esto es verdad, esto lo escuché, gente que creía que podía venderles carbón al tren. Y por supuesto están las comunidades que no quieren vivir del turismo, que ya han visto lo que el turismo le ha hecho a Tulum, a Cancún, a Playa del Carmen, no quieren eso en sus tierras y se han resistido. Se han organizado y han organizado conferencias de prensa, consejos, han invitado a ambientalistas de otros países, se hizo un tribunal de los derechos de la naturaleza, se emitió un veredicto después de haber viajado por toda la península, y este veredicto, que tiene validez internacional moral, que tanto le interesa la moral a este gobierno, lo único que provocó fue carcajadas en el presidente. Se ríen de este tipo de cosas, no les interesa. Las comunidades están desesperadas por atención, porque se les preste atención a las verdaderas necesidades que tienen. Créeme, no hubo ningún consejo maya que haya participado ni en la planeación, ni en la creación, ni en la imposición del tren en la selva. Por eso este tren no tiene absolutamente nada de maya, y sí hay militares caminando en estas selvas, amedrentando a las comunidades, extorsionando a estas comunidades. Hay un video donde se puede ver al señor May, quien era jefe de Fonatur, extorsionando a adultos mayores con sus pensiones, diciéndoles que tienen que aceptar las pensiones, porque que tienen que aceptar el tren, porque de ahí va a venir el dinero de sus pensiones. Le agradezco enormemente a José Pepe Tiburón por responder, Urbina, a Radio Cañón. Le vamos a seguir requiriendo, si usted nos permite, más adelante, y gracias por tomar este espacio en su tiempo y consideración. Estoy a sus órdenes y esperemos vernos pronto con mejores noticias. 12:50. Nos vamos, gracias, ingeniero, gracias al colega Mejía. Seguimos con Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.